La historia del siglo XX quedó marcada por una ola de transformaciones sin precedentes. Entre ellas, uno de los procesos más significativos y complejos fue la descolonización de Asia y África. Este proceso no solo alteró el mapa político del mundo, sino que también representó una profunda reconfiguración de los sistemas sociales, económicos y culturales en dos de los continentes más vastos y diversos del planeta. A través de este recorrido histórico exploraremos las causas que lo originaron, sus consecuencias inmediatas y de largo plazo, las modificaciones territoriales que produjo, su impacto en los objetivos de desarrollo sostenible y los retos que aún hasta hoy persisten como herencia viva del colonialismo. Las causas de la descolonización son múltiples y entrelazadas. Una de las más determinantes fue el debilitamiento de las potencias europeas tras la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido, Francia, Bélgica, Portugal y los Países Bajos, y también otros imperios dominantes colonizados que habían contribuido con hombres y recursos a los esfuerzos bélicos. Regresaron con una conciencia renovada sobre sus derechos, su fuerza colectiva y la necesidad de autodeterminación. A esto se sumó el surgimiento de líderes nacionalistas como Mahatma Gandhi en India, Ho Chi Minh en Vietnam, Gamal Abdel Nasser en Egipto y Kawan Nkrumah en Ghana. Pero también conocemos a otro que es Ahmed Ben Bella en Argelia. Ellos encarnaron sus sueños de independencia de sus pueblos, canalizando tanto las demandas de justicia histórica como las ansias de construir naciones soberanas. La presión internacional también fue decisiva. La creación de las Naciones Unidas en 1945 y su reconocimiento del derecho a la autodeterminación dieron legitimidad a los movimientos de independencia. La Guerra Fría añadió otro elemento clave. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaron influir en los nuevos países mediante apoyo económico o militar, acelerando en muchos casos la retirada de las potencias coloniales. La Conferencia de Bandung en 1955 fue un hito en este contexto, reuniendo a los países asiáticos y africanos recientemente independizados en procesos de independencia para promover una tercera vía, alejada del alineamiento con los bloques enfrentados. Sin embargo, la independencia no trajo consigo un camino libre de obstáculos. Uno de los principales legados del colonialismo fueron las fronteras arbitrarias impuestas por los colonizadores, que ignoraron las realidades étnicas, lingüísticas y culturales. Esto derivó en conflictos como la partición de la India y Pakistán, la guerra civil en Nigeria, el genocidio en Ruanda y disputas territoriales en Magreb. Muchos de los nuevos estados nacieron sin una infraestructura sólida ni instituciones democráticas. La economía de estas naciones seguía girando en torno a la exportación de materias primas hacia sus antiguas metrópolis, lo que generó una dependencia estructural difícil de romper. Además, la escasa alfabetización, la debilidad del sistema sanitario y la falta de acceso a servicios básicos eran parte del panorama heredado de siglos de explotación. Con la llegada del siglo XXI y la implementación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos como ODS, se convirtieron en una hoja de ruta para afrontar los desafíos históricos de las excolonias, y algunos países como Botsuana, Marruecos, Vietnam y Bangladesh lograron avances notables en educación, siendo que este se relaciona con la ODS número 4, que nos describe tener una educación de calidad. También tenemos otros ejemplos, tales como la reducción de pobreza, que se relaciona a la ODS número 1, y la mejora de la salud a la ODS número 3. Vietnam, por ejemplo, ha conseguido tasas de alfabetización cercanas al 95% y ha reducido la pobreza extrema drásticamente. Sin embargo, otras metas siguen pendientes. La igualdad de género, se puede relacionar con la ODS número 5, el trabajo decente y crecimiento económico, que se puede relacionar a la ODS número 8, y también la paz y la justicia con instituciones sólidas.
lo cual nos podemos relacionar con la ODS número 16. Representan desafíos especialmente duros en contexto donde la corrupción, el autoritarismo y la violencia siguen presentes. A pesar de ello, es importante destacar que muchas comunidades han impulsado cambios desde abajo, apostando por la justicia climática, la soberanía alimentaria, la educación intercultural y el empoderamiento de las mujeres. Las luchas sociales no terminaron con la independencia, sino que adoptaron nuevas formas. Las demandas por tierra, servicios básicos, partición política y derechos humanos han sido banderas permanentes de pueblos originarios, campesinos, estudiantes, mujeres y juventudes urbanas. Las migraciones masivas, motivadas por las guerras, persecución política, pobreza o el cambio climático, han provocado reconfiguraciones demográficas significativas. Estas migraciones no solo afectan a los países de origen, sino que también a los de tránsito y destino, generando tensiones regionales y desafíos humanitarios. En paralelo, las transiciones políticas han oscilado entre el autoritarismo y la democracia, mientras algunos líderes nacionalistas se perpetuaron en el poder, instaurando regímenes autocráticos. Otros países iniciaron en procesos democráticos que permitieron el florecimiento de una ciudadanía crítica y movilizada. Las constituciones progresistas de Sudáfrica y Túnez, por ejemplo, son productos de luchas sociales constantes por la equidad y la inclusión. Mirando hacia el presente, los continentes africanos y asiáticos enfrentan nuevos retos que son al mismo tiempo herencia del colonialismo y expresión de dinámicas contemporáneas. La fragmentación geográfica y económica sigue dificultando una integración regional sólida. Sin embargo, emergen proyectos como la Unión Africana, el Área de Libre Comercio Continental Africana y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más conocidos por sus siglas ASEAN, que representan intentos de construir soberanía económica y la colaboración, la digitalización, la innovación en energías renovables y las redes juveniles transnacionales son también signos de un nuevo despertar postcolonial. Como ya hemos visto anteriormente, las causas han sido diversas, pero también hemos tenido consecuencias que han debilitado a estos dos continentes. Si nos enfocamos en África, se puede decir que una de las consecuencias políticas más duras que sigue enfrentando es las dictaduras y gobiernos autoritarios en varios países, a menudo apoyados por potencias extranjeras que fueron durante la Guerra Fría y que se sigue dando en países como Sudán, Ruanda y el Congo, donde se ve una desigualdad. Por otro lado, algunas consecuencias económicas que también se siguen viendo hasta hoy en día son que las economías de África son débiles, ya que estas se ven basadas en la exportación de sus materias primas, pero también lleva consigo un endeudamiento y dependencia con el exterior que viene arrastrando hasta hoy en día desde que se dio este colonialismo. Y por otro lado tenemos al continente asiático, de los cuales muchos países como Corea del Sur o Singapur lograron un gran desarrollo, mientras que otros también se quedaron rezagados. Como podemos mencionar, fue en estos países como India y Pakistán en los cuales se vio una división de estados que fueron y provocaron conflictos duraderos. También se vio una gran influencia de las potencias como fue la Unión Soviética y Estados Unidos para los nuevos gobiernos. Pero muchos de estos dos países en los cuales podemos encontrar países tanto del continente asiático como del continente africano, siguen tratando de recuperar su identidad cultural tras años de imposición colonial, como lo es su lengua, religión, sistema legal. Muchos de estos países siguen hablando el mismo idioma de sus anteriores colonizadores. Un ejemplo
Muchos de los países africanos que fueron colonizados por Francia aún siguen hablando este idioma hasta hoy en día o siguen dándole importancia como un aspecto de identidad cultural. Estos motivos han generado sin duda que muchas personas, políticos y también los mismos países se pongan en debate acerca de que si fue bueno que se diera esta descolonización a estos países. Claramente países que salen menos beneficiados y de los cuales durante la colonización de estos países eran súper beneficiados no están de acuerdo. Pero sin duda estamos viendo que estos países poco a poco se están desligando de la cultura de la explotación de países con muchísimo poder ante ellos. Cabe preguntarse, ¿qué hubiera pasado si las potencias coloniales hubieran facilitado una transición más equitativa? Si los nuevos gobiernos hubieran optado desde el principio por modelos participativos en lugar de replicar lógicas de dominación. Estas preguntas, aunque contrafactuales, nos permiten reflexionar sobre el carácter abierto de la historia. La descolonización no fue un final, sino el inicio de una nueva etapa donde las cicatrices del pasado coexisten con las posibilidades del futuro. En definitiva, Asia y África siguen caminando hacia una libertad plena, no una libertad otorgada, sino conquistada día a día por sus pueblos. La historia de una descolonización es ante todo una historia de resistencia, dignidad y esperanza de todos los pueblos que lucharon por ello. Aunque las sombras del pasado aún se proyectan en el presente, las luces del cambio brillan en los horizontes de quienes, desde las aulas, los campos, parlamentos, las calles, siguen construyendo un mundo mucho más justo y libre para el futuro.